Hola, gracias por estar nada más con nosotros. Antes de comenzar este día te quiero pedir, por favor, suscríbete al canal para que más personas puedan recibir también estos mensajes. Depende de que tú te suscribas y así más personas pueden recibir más mensajes. Y también haz clic en la campanita para que recibas notificaciones de los nuevos videos que estamos poniendo en el canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el libro de Proverbios. Este libro que Dios también puso en mi corazón, que lo comparta con ustedes, es muy importante porque vamos a ver que si no entendemos los proverbios, si no entendemos estos, podemos decir los dichos, ¿verdad? Dichos de los sabios, palabras de sabiduría, no vamos a poder entender muchas cosas en la vida, en nuestra propia vida. Y no solamente es en la vida espiritual, sino también en la vida de todos los días, en el vivir cotidiano. Bien, capítulo 1 de Proverbios, vamos a leer del verso 1 hasta el verso 7, dice así la palabra del Señor. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio del conocimiento es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Señor, añada bendición a su palabra. Este día vamos a aprender acerca de este capítulo, de este libro de Proverbios. Y en este capítulo 1, comenzando con estos 7 versículos, se nos explica cuál es el propósito de los proverbios. ¿Por qué fueron escritos estos proverbios? ¿Para qué sirven? Y te explica, el verso 2 dice, para entender sabiduría y doctrina, quiere decir enseñanza. Para entender sabiduría y enseñanza. ¿Para qué nos sirven estos proverbios? Para poder entender la sabiduría y la enseñanza. Ahorita vamos a hablar de estas cosas, son palabras muy profundas. Dice, para conocer razones prudentes. Mira para qué sirven los proverbios. Dios tiene todo en orden, de una manera perfecta. Dios tiene todas las cosas en un orden y Dios ha establecido esto para esto, esto para esto otro. Y mire, si obedecemos a Dios, créame que vienen bendiciones sobre tu vida. Pero tenemos que conocer qué dice Dios. Dice, ¿para qué más sirven? Verso 3, para recibir el consejo de prudencia, de justicia, de juicio y de equidad. Dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Una persona que no estudia los proverbios, que no estudia la palabra de Dios, no tiene ni inteligencia ni cordura. O sea, no es una persona cuerda. O sea, actúa de manera... dice la Biblia, loca, porque así le llama a Dios a la persona que no obedece sus mandamientos, le llama locos. Yo no lo inventé, está en el capítulo 32 del libro de Deuteronomio, pero ahorita no vamos a hablar de ese asunto. Pero quiero decirte que solamente escuchando, atendiendo la palabra de Dios, tú realmente vas a ser sabio, tú realmente vas a ser una persona entendida, tú realmente vas a ser una persona inteligente. La inteligencia Dios no la mide por cuánto tu coeficiente intelectual, ¿verdad? Sino si obedeces a Dios. ¿Por qué? Porque recuerde que en el cielo no hacen falta ni médicos, ni ingenieros, ni doctores, ni nada. Allá hace falta solamente gente que quiera obedecer a Dios. Eso es todo. Dios lo creó todo. Y allá arriba no necesita ni ingenieros, ni veterinarios, ni nada. Necesita gente que obedezca a su palabra. Eso es todo. Entonces, dice estos primeros versículos que los proverbios fueron dados para esto. Dice, verso 5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbios, fíjese para qué más son, para entender proverbios y declaraciones, para entender las palabras de los sabios y sus dichos profundos. Qué precioso, oiga, Dios todo lo tiene bien calculado, todo lo tiene preparado, todo lo tiene en orden, Dios quiere que todo lo recibamos, todo. Porque Él todo lo hizo para nosotros. Oiga, cuando dice la Biblia que en el capítulo 1 y 2 de Génesis, cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice que puso al hombre
a cargo de la tierra. Le delegó toda autoridad. Y mucha gente a veces se pone a culpar a Dios. ¿Y por qué Dios permite? ¿Y por qué si Dios es bueno? ¿Y por qué? Dios no puede intervenir. Es como si tú vas y compras una casa. El ex dueño de tu casa no va a venir a decirte qué hacer o cómo hacer las cosas. Tú eres el dueño y tú mandas. Bueno, exactamente eso pasó. Dios le dejó, por decir así, le dio la casa al hombre, le dio el mundo. Y le dijo, tú lo manejas. Dice, si mientras me obedezcas, yo voy a estar contigo, pero si me rechazas, si me desobedeces, y mire, desobedecer a Dios es lo mismo que darle la espalda. Desobedecer a Dios es lo mismo que decirle, ¿sabes qué, Dios? Déjame hacer las cosas como yo quiero. Y lo echas fuera de tu casa. Dios te respeta. Así de que si el enemigo viene a causarte problemas y daños y cosas así, no culpes a Dios, no es culpa de Dios lo que está pasando en esta tierra. La raza humana, mira cómo está. ¿Buscan a Dios? No, buscan la maldad. Se gozan en la maldad, en los vicios. Claro, cuando mueren se van para el infierno, no tienen salvación. Y no es porque Dios no los ame, Dios los ama. Pero también Dios no va a obligar a nadie a que le obedezcan. Dios no va a obligar a nadie para que lo busquen. Dios te ama y te manda a llamar, como en estos mensajes, te está hablando el Señor para que vengas a Él, obedezcas su palabra y te entregues a Él y sirvas le sirvas al Señor y seas instrumento de bendición para tanta gente que está perdida. Bien, entonces, ¿por qué es importante los proverbios? Mire, quiero ir al capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Jesús habló allí una parábola muy famosa, la parábola del sembrador. Y dice, verso 3, dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Dice, al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, dice, porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos, dice, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, dice, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Dice, y les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, el que esté dispuesto, el que tenga hambre de aprender, hambre de Dios, va a entender esto. Dice que entonces el verso 10 dice, cuando estuvo solo con los que estaban con él, los 12 le preguntaron por la parábola. Les dijo, a ustedes les he dado conocer el ministerio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábola solamente todas las cosas. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, fíjese la pregunta que hace Jesús a los discípulos. Dice, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues podrás entender todas las parábolas? Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué Jesús les hace esta pregunta? Dice, ¿no entienden esta parábola que les hablé? ¿Cómo van entonces a entender lo demás? Y ahora, ¿por qué hace esta pregunta Jesús? Porque ellos, como hebreos, se supone que deberían conocer ya las Escrituras. Oiga, no fue a hablarle a gente que no conocía la palabra. El pueblo israelita conocía o debería haber conocido la palabra. Pero como sucedió en aquella época, sigue sucediendo actualmente. Hay mucha gente que tiene la Biblia y nunca la lee. Tiene ahí en su casa, la Biblia la tienen guardada ahí, nunca la abren. Eso sí se la pasa viendo en televisión todo el día, o leyendo revistitas o otra cosa, pero no leen, no estudian la palabra de Dios. Por eso están en tinieblas. Y Jesús les pregunta, ¿cómo pues van a entender las parábolas? ¿Cómo van a entender lo que yo hablo si no estudian, si no han estudiado los proverbios? Oiga, este libro de Proverbios fue escrito, es un libro del Antiguo Testamento, pero sirve para todo. O sea, Jesús esperaba que los discípulos conocieran también la palabra, que hubieran estudiado algo. Aunque eran pescadores, aunque eran cobradores de impuestos, no importa. Si tú amas a Dios, no importa tu oficio, tú necesitas. Si tú tienes ganas de salvarte y tú realmente quieres irte al cielo, necesitas conocer qué dice Dios. Si te quieres perder, no hagas nada. El infierno te está esperando. Todo depende de ti, como te dije. Ahora, entonces el Señor Jesús esperaba que ellos entendieran lo que les habló, pero desafortunadamente
no entendieron. Y Jesús les explicó. Ahorita no es el tema, no voy a explicar el tema de la parábola del sembrador, porque solamente le quería yo remarcar eso. Cómo el Señor espera que usted y yo conozcamos la palabra, que conozcamos qué dice la Biblia. Pero si usted no la estudia, Dios no va a poder hacer más si usted no hace su parte. Su parte es ponerse a estudiar y a investigar y a rascarle para que Dios te llene de sabiduría, de entendimiento. Entonces dice aquí que el verso 1, volviendo a Proverbios, capítulo 1, dice, los proverbios de Salomón. Recuerde que Salomón fue el tercer rey de Israel y Dios le dio una sabiduría como ninguna otra persona en toda la historia de la humanidad ha habido. Y dice que Dios le dijo, ¿verdad? Son proverbios para entender sabiduría y doctrina. La primera pregunta es, ¿qué es sabiduría? Porque es importante que entendamos qué significa la palabra sabiduría. Muchas personas van a decir cualquier cosa. Usted busca quizá en un diccionario y si no es un diccionario cristiano, usted va a encontrar respuestas mundanas. Recuerde que Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. El mundo no me puede a mí enseñar lo que la Biblia me está explicando. Así de que no podemos buscar explicaciones en el mundo, tenemos que buscarlas en la palabra de Dios. Y gente que ha recibido al Señor y gente que está llena del Espíritu Santo, ellos te pueden dar explicaciones. Entonces, la palabra sabiduría es una palabra muy sencilla que quiere decir la habilidad de aplicar correctamente los conocimientos adquiridos. Eso es sabiduría, habilidad de aplicar correctamente los conocimientos adquiridos. Por lo tanto, si no tienes conocimientos, no vas a poder aplicar nada. Si no tienes conocimientos, buenos conocimientos, no vas a poder aplicar nada bueno que va a poder traer cosas buenas a tu vida. Por eso es necesario que conozcas la Biblia. Cuando tú conoces, estudias la Biblia, adquieres conocimiento y Dios te da la capacidad, la habilidad de aplicar correctamente todo ese conocimiento que tiene la Biblia. Porque para eso lo dejó el Señor. Pero si no la estudias, no vas a aprender nada. La Biblia no es un libro para que lo tengas ahí de adorno en tu casa. Es para que adorne tu corazón, para que adorne tu alma, tu espíritu, para que te dé vida. Si la practicas, desde luego. Si no la practicas, como te dije, de nada te sirve tener una Biblia en tu casa si nunca la lees. Y dice entonces, para aprender, para entender sabiduría, entender el por qué se hacen las cosas así. Número 2, y para entender doctrina. Doctrina es enseñanza. O sea, para eso son los proverbios. ¿Para qué más? Dice, para conocer razones prudentes. Muchas personas a veces tienen ideas que son totalmente contrarias a la palabra de Dios y lo que hacen, ¿verdad? Sacan sus propios razonamientos. En la carta a los Romanos, en el capítulo 1, Pablo habla acerca de esas personas que sacan sus propias ideas, sus propios razonamientos, y mucha gente les cree a ellos en lugar de creer lo que dice Dios. Está terrible, ¿verdad? Como te vuelvo a repetir, juzga tú si es correcto, si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Tú qué crees? Yo prefiero obedecer a Dios. Dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. El único que te puede aconsejar correctamente es Dios. Fíjese, uno de los títulos que está ahí en Isaías, ¿verdad? Dice que Jesús es admirable, es consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es nuestro Señor Jesucristo, mi amado Salvador. Y por eso cuando tú estudias la palabra, tú adquieres el consejo de Dios. Cuando tú conoces los proverbios, tú adquieres el consejo de Dios, consejo santo, consejo bueno, consejo que te va a bendecir y que va a bendecir también al otro. Dice, para dar sagacidad a los simples. Hay mucha gente que habla simplezas, habla cosas que no tienen nada que ver una con otra, pero eso es ¿por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Si tú eres sabio, en verdad, vas a aumentar más tu saber. Y si eres entendido, vas a tomar consejo de todo esto que te enseña la palabra. Dice, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Solamente a través de la palabra de Dios, a través de estudiar lo que dice la Biblia, vas a poder obtener esa habilidad para poder entender y aplicar esa palabra a tu corazón. Dice, el principio del conocimiento es el temor de Jehová. Y ahora, el temor de Jehová no es tenerle miedo a Dios, no, es tener
temor de que Él me abandone si no obedezco. No porque es un ogro que me va a hacer algo, no, Dios no te va a hacer nada, Dios te ama. Pero si tú lo abandonas, Él también se va a tener que retirar, porque Él no te va a obligar a hacer las cosas. Te puse el ejemplo de la persona que compra una casa, y si la compra, ¿verdad? Pues el ex dueño no va a poder venir a decirle qué hacer. Tú eres el nuevo dueño y tú eres el responsable de lo que pasa en tu casa. Bueno, igualmente Dios. Este día, si tú quieres abrir tu corazón al Señor, ahí donde estás, dile: Señor Jesús, perdóname, Señor, de todas mis maldades. Reconozco que soy un pecador. Sálvame, perdóname, lávame con tu sangre preciosa. Entra en mi corazón, toma el trono de mi corazón y cambia mi vida. Dame sabiduría e inteligencia para obedecerte. Dile: te recibo como mi único y suficiente Salvador. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Amén.